Bueno, pues lo primero, muy buenos días, muchísimas gracias por venir aquí. En esta rueda de prensa lo que queremos es, después de haber pasado ya más de 2 semanas del comienzo de las clases del curso escolar, evidenciar una vez más un nuevo curso escolar. La Consejería de Educación se muestra incapaz de resolver problemas muy importantes de la educación de nuestros niños y nuestras niñas, en infantil, en primaria, en secundaria. Muy brevemente, si tengo que enumerar sintéticamente los principales problemas con los que nos encontramos, en primer lugar tendríamos que hablar de la masificación de las aulas. En segundo lugar, de los problemas de transporte. En tercer lugar, el problema también del amianto ligado a la falta de inversión en equipamiento e infraestructuras. En formación profesional sigue sin haber las suficientes plazas en diferentes ciclos formativos. En educación infantil sigue faltando profesorado de apoyo que facilite y que mejore la calidad de los profesores de infantil. Y también hay un problema creciente de guetificación. Hay un problema creciente de guetificación. Empezando por el principio, respecto a la masificación, es un problema que se veía venir desde hace tiempo, de lejos, y no se han puesto las medidas oportunas. Hay un patrón común en el problema de masificación de nuestros centros escolares que se resume en que son centros antiguos, en el que comienza un centro que puede ser perfectamente de 2 líneas y empieza a aumentar la ratio en los primeros cursos, no se adoptan las medidas adecuadas, la ratio sigue creciendo, entonces tienen que perder aulas de doble, aulas que están utilizando para otras necesidades del centro escolar, incluso tienen que exigir que se perder el porche del centro y se convierte el porche en un aula más, con lo cual el patio carece de sombra, es un patio que deja de tener las características necesarias para una educación de calidad, y entonces incluso los padres se ven en la necesidad, y las madres, las AMPA, se ven en la necesidad de tener que exigir aulas prefabricadas. Creemos que no hay derecho a que, viéndose ya desde infantil, se están viendo las necesidades de aumento de la ratio, cómo dan lugar la consejería un año tras otro a que este problema no se solucione. Este problema es generalizado en toda la región de Murcia, el de la masificación de las aulas, pero si tuviéramos que señalar una zona donde esta masificación es más grave, es la zona norte de Cartagena. Estamos hablando del segundo municipio en tamaño de nuestra región, y hay una serie de centros escolares que, por la llegada de trabajadores extranjeros, ha aumentado el número de familias y de hijos y no se han adoptado las medidas adecuadas. Entonces tenemos centros como el Colegio Santa Florentina, el de La Palma, el Virginia Pérez y el San Isidoro del Algar, el San Cristóbal del Bohío, el Colegio Miguel de Cervantes de la Aljorra. Son centros que empezaron siendo de 2 líneas, han ido perdiendo aulas, han perdido porche, han tenido que recurrir a aulas prefabricadas, pero ni siquiera las aulas prefabricadas, los barracones, resuelven el problema. La consejera en pleno la semana pasada decía que era un porcentaje muy bajo de alumnos los que padecían este problema, pero hay que decirle que no se trata del número de alumnos. Es un problema que viene de largo. Este año son 1000 alumnos, pero el año pasado eran otros 1000 alumnos y el anterior eran otros 1000 alumnos. Son miles de alumnos los que año tras año están obligados a pasar por aulas prefabricadas que no reúnen las condiciones. No reúnen las condiciones. Precisamente esta mañana se estaban manifestando en el Colegio de La Palma los padres y madres del Colegio Santa Florentina, y se quejan de que es que el aula prefabricada ni siquiera tiene un cristal, que han tenido que poner un cartón. No funcionaba la calefacción ni el aire acondicionado. Es un problema muy serio de la masificación, porque no se resuelve y año tras año nos vemos en la misma situación. Igual que es un problema muy serio el del amianto, y también lo hemos denunciado, y al ritmo que van desamiantando los centros escolares, las cubiertas, vamos a estar hasta el año 2050 con
con el problema del amianto sobre la cabeza de nuestros niños y nuestras niñas. Se ha creado una plataforma en Cartagena, porque en Cartagena, como sabéis también, da la casualidad de que la mitad de los centros con amianto están allí, y creemos que la consejería no está siendo lo diligente que debería. El segundo problema que he mencionado también es el del transporte escolar. Faltan, por previsión de la Consejería de Educación, faltan plazas de transporte. Ha habido problemas serios en algunas líneas y creemos que el Gobierno tiene la oportunidad de asumir este problema e incluso conseguir que el transporte público, el transporte educativo escolar gratuito para los estudios de bachillerato y de formación profesional. Sabemos que no son educación obligatoria, pero igual que se ha abierto para la concertada la opción de que entren y hay dinero para que la concertada pueda dar estas enseñanzas, debería haber también dinero para que estos alumnos que dan bachillerato y formación profesional puedan tener transporte gratuito. Esto reportará una mejora notable de la calidad de la educación, contribuirá también notablemente pues, a abaratar, a mejorar el presupuesto familiar, y también es importante el uso del transporte público, lo que supone de mejora medioambiental, de reducción del transporte privado a la hora de las emisiones de derivados del petróleo. También el transporte público es una ventaja, si lo hacemos gratuito, para incluir, para hacer mucho más, integrar los pueblos periféricos que no están lejos de los centros escolares, acercarlos y hacer que esa desventaja de estar fuera, alejado del centro escolar, sea menor. En la formación profesional también creemos que hacen falta plazas, lo hemos denunciado, y creemos que la oferta repetitiva de los mismos ciclos no contribuye a que los títulos sirvan, porque si al final hay muchas plazas de una misma especialidad, pues las salidas profesionales de los futuros, de lo que pueden ser estos estudiantes, pues se ve bastante rebajada. También hemos denunciado el que el profesorado de educación infantil sigue sin apoyos técnicos adecuados. Hemos también presentado una moción en ese sentido para que cuenten con un educador técnico en educación infantil, sobre todo en los primeros cursos, porque eso es un alivio para el profesorado. Y en último lugar, lo que me gustaría comentar, el problema creciente de guetificación de algunas zonas, en la región de Murcia. Concretamente, hay colegios en Lorca, el Colegio San Cristóbal de Lorca, el Vicente Medina en Cartagena, el barrio de los Dolores, incluso también el Espíritu Santo de Espinardo. Son centros que ya se sabe que están de alguna manera guetificados. Entendemos que la guetificación se produce cuando el porcentaje de alumnos inmigrantes, el porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales o que vienen de familias que su lengua madre no es la española, ese porcentaje no se corresponde dentro del aula con el porcentaje que hay en la calle, con el porcentaje que hay en nuestra sociedad. Y creemos que no se está atendiendo adecuadamente y tendría que tomar cartas en este asunto. Creemos en definitiva que son muchas las tareas que debe acometer la consejera de Educación, creemos que no está a la altura y creemos que tiene mucha tarea. Por resaltar un dato importante, creemos, lo he dicho al principio, la masificación de nuestras aulas es muy grande. No estamos en la ratio deseable, en la ratio europea, en la ratio en la que se puede dar una educación de calidad, y creemos que es ilegal porque estamos con un patrón de una legislación que ya tendría que estar obsoleta. Nos estamos refiriendo al Real Decreto de Ley de Racionalización del Gasto Público que implementó el gobierno de Mariano Rajoy, y ese Real Decreto estaba vinculado a una tasa de reposición del profesorado que ya ha dejado de existir, una tasa de reposición del 50%. Si esa tasa ya se ha superado, también se tendría que superar este Real Decreto y entrar en un patrón de ratio mucho más anterior a la crisis anterior a 2012. Y si tenéis cualquier pregunta... ¿Ese ratio cuál es o cómo funciona? La ratio anterior a 2012 tendría que estar
aproximadamente tendría que ser 25 alumnos en primaria, 30 alumnos en secundaria, 35 alumnos en bachillerato. 25, 30, 35. Primaria, secundaria y bachillerato. Estamos muy por encima de eso. Aquí tenemos una orden de cupo que lo que hace es saltarse. En secundaria la orden de cupo se salta esa ratio, hay aulas por encima de 40 alumnos. Es imposible, imposible, es muy difícil dar una clase de calidad, una educación de calidad con más de 40 alumnos en clase. Sobre todo porque además los alumnos con necesidades educativas especiales diagnosticados por un psicólogo, a la hora de reducir ratio cuentan doble, cuentan como 2 alumnos, eso permite reducir la ratio. No se están teniendo en cuenta ni siquiera los alumnos con necesidades educativas especiales para reducir esa ratio. Quería preguntarle sobre un tema, si podía explicar la propuesta de Podemos sobre paralizar obras del AVE, cuáles son las razones y si afectaría o no a las obras de Murcia. Bueno, yo el tema del AVE no era el tema concretamente que nos traía hasta aquí, entonces prefiero eso no responderlo ahora. Es un tema, nosotros creemos que ahora mismo se ha demostrado que la política del Partido Popular hasta la fecha, hasta que Mariano Rajoy sale del gobierno, y era todo, aquí en Murcia era una mentira, decían que era imposible soterrarlo, decían que era impensable tener o sea, llegar a Madrid en menor tiempo por Camarillas, y la única opción era la de Alicante. Creemos que hay otras alternativas, se ha demostrado que sí, y creemos que por ahí, por el camino en el que tenemos que seguir andando, entendiendo que el AVE en Murcia tiene que quedar soterrado sí o sí. ¿Cualquier otra pregunta? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias.